Dale. Bueno, bienvenidos. Hoy estoy súper contenta, bueno, yo siempre estoy contenta porque estos paneles siempre son de lujo. Y aquí tenemos a 3 personas a las que yo quiero muchísimo de manera personal y, bueno, personas muy inspiradoras. No solamente gente súper fuerte, súper inteligente y gente que ha sacado la cara por el activismo cubano durante mucho tiempo y ha hecho una gran labor en la isla. Tenemos, bueno, a Fernando Almeida, que ya ni lo presento porque ya ha estado muchas veces con nosotros, a Saily y a Daniela Rojo. Bueno, los 3 se puede decir que recién salidos de la isla, recién estrenados en el exilio. Y bueno, el encuentro de hoy hablábamos de que queríamos hacer algo pues un poquito más personal, que nos contaran su experiencia del exilio, cómo han aterrizado, cómo habéis aterrizado. A mí, me perdonáis, siempre hablo con el vosotros, porque ya llevo 30 años en España, siempre lo digo, pero bueno, me repito, me cuesta muchísimo en ustedes, pero bueno, voy a tratar, voy a hacer todo el esfuerzo. Entonces, bueno, pues les doy la palabra, ¿lo he dicho bien? Les doy la palabra para que cuenten un poquito a la gente lo que es la experiencia del exilio. Yo creo que hay mucha desinformación y la gente está muy alejada de la experiencia real, no solamente del sufrimiento y de lo que sufren los opositores dentro de Cuba, sino además el hecho de dar el paso, de llegar a un mundo nuevo. Bueno, quiero que me cuenten todo esto. Así que bueno, empezamos con Fernando. Gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes para que esté. Bueno, la experiencia del exiliado no la comprendes del todo hasta que tú no logras salir de la isla. Eso es lo primero. Por más que tú leas, por más que tú te documentes, por más que tú veas las experiencias, tú no entiendes, porque es algo que tú sientes en la carne. Desde adentro de la isla a veces, sobre todo cuando uno está más implicado en la lucha de esta anticastrista, no entiendes por qué la gente tiene un resentimiento tan grande, o por qué hablan a veces con palabras muy fuertes, o por qué hablan tan desenfadadamente de sus ideas y a veces no tienen freno. Y solo cuando sales te das cuenta de que todo eso está alimentado por una frustración tremenda, porque cuando estás adentro, tú por lo menos tienes la decisión de voy a enfrentar esto en el terreno. Lo voy a enfrentar, yo voy a hablar, voy a hacer lo que pueda, lo que tenga a mi alcance. Algunos ponen el cuerpo directamente en la calle, otros o salen con un cartel, o otros sencillamente tratan de buscar una forma de ayudar a los activistas políticos de derechos humanos. Pero cuando estás afuera, tienes que enfrentar a que tú no vas a regresar nunca a esa isla. Tienes la esperanza de que un día va a cambiar y que no va a ser pronto, pero también tienes la idea de que hay personas que han estado 62 años esperando por esa breve caída inevitable, próxima, y no llegó, y hay personas que murieron en esa situación, y eso implica que tú no vas a ver nunca a tu pueblo, tú no vas a ver nunca de nuevo ese clima, tú no vas a ver nunca las calles donde estuviste. Hay amigos de los que no te vas a poder despedir y se te van a ir, a mí me pasó. Hay familiares que nunca más te vas a encontrar. Y en general hay una serie de dinámicas en las cuales te vas a encontrar un proceso en el cual te vas a arraigar probablemente mucho a una nación, a un pueblo diferente al tuyo, y te vas a sentir como parte de la familia, pero eres un adoptado. Y eso nunca se te va. Y eso es algo con lo que empieza a cargar el exiliado. Y es importante hacer una diferencia con esto, que quizás pueda comentar más adelante, y es que exilio y emigración, por desgracia, no es lo mismo. Un emigrado sale porque encontró que no tiene más opciones para desarrollar su vida y su futuro dentro de la isla, y toma una decisión que puede ser muy traumática y muy ilusa, que es buscarse su vida y su prosperidad fuera. Y el exiliado, donde incluimos a los deportados, a los desterrados, no le queda más opción, porque ni aunque él lo intentara, o que él tuviese el proyecto de mantenerse dentro de la isla para desarrollar una vida, no le iba a ser posible, porque por desgracia el régimen totalitario cubano se mete hasta en tus bolsillos, se mete en tus sábanas, se mete en tu ducha, y no te deja ni respirar, ni siquiera conectarte, ni siquiera hablar, no puedes hacer una vida. Por lo tanto, donde quedan muchas más opciones, además que el camino siempre termina rápido.
Terminas o en cárcel o terminas afuera. Es uno de los dos caminos. Pero es muy duro. El paso afuera es muy fuerte. Y las primeras temporadas es muy difícil. Por lo menos para mí yo lo entendí así. Y vuestra vida o sea, antes de salir en Cuba, así brevemente, ¿cómo era un día activista en Cuba con la versión? Bueno, un día en Cuba era un infierno. Un día en Cuba era una no vida. Eh, yo me sometí a lo que se someten, a lo que es sometido muchos activistas. La única forma que yo podía tratar de tener las manos un poco más libres, fue la estrategia que encontré, fue que no me quitaran nada, ni tuvieran nada con que amenazarme, porque yo me lo quité todo. Y eso implicaba vida célibe, sin mi pareja al lado, sin familia, sin casa, sin propiedades, sin bienes, sin dinero, sin tranquilidad, sin confianza, sin amigos, sin fiestas, sin nada, así. Una vida célibe, como monástica y bajo un régimen de persecución, que no puedes confiar ni en la sombra que te acompaña. Y eso consume, consume muchísimo. Daniela, te toca. Así es, yo soy testigo de todo eso que Fernando dice, porque éramos muy cercanos cuando estábamos los dos en Cuba. A ver, para mí la experiencia del exilio fue literalmente un trauma. En lo personal, yo jamás había salido de Cuba y no había ido, como dicen por ahí, ni a Panamá a comprar ropa. Yo sí no había salido de Cuba a ninguna parte, y llegar a un país como Alemania, un país tan desarrollado como es Alemania, con una economía tan potente como tiene, para mí fue un trauma. Fue una cosa, yo me pasé literalmente una semana en shock, cada cosa que veía, casi que me parecía que estaba soñando, que no era real lo que estaba viendo. Para mí fue traumático, porque despertar a una sociedad desarrollada, viniendo de una isla tan atrasada en todos los aspectos como lo es Cuba, pues obviamente a nivel personal, a nivel mental, a nivel psicológico, es traumático. A mí en lo personal, yo incluso recuerdo que las personas me escribían y yo no era capaz, no tenía la energía de contestar los mensajes, de sumirme en una conversación, porque no podía con tanta información, con tanto que estaba asimilando al mismo tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo yo vine con mis dos niños, lidiar también con el asombro de los niños, que es aún más grande que el de los adultos, porque a mí todavía yo me emociono, no, llevo un mes y medio, casi 2 meses, todavía me emociono cuando voy a una tienda y mis niños me piden un juguete y yo se lo puedo comprar. Ese sentimiento, esa emoción, es indescriptible, ¿no? Y al mismo tiempo es un dolor grandísimo, porque piensas en todos esos niños que están en Cuba que jamás han tenido en su vida un juguete decente, por el capricho de gente que simplemente quiere quedarse en el poder y se aferra al poder y no lo quiere soltar. Esa indignación, ese insulto, mezclado con el propio asombro que da estar en esta sociedad, ese es el exilio, para mí, en lo personal. Son muchos sentimientos encontrados, mucho que pensar, mucho que analizar, mucho dolor y al mismo tiempo mucho asombro, mucha sorpresa. Para mí es indescriptible, ¿no? Lo que me pasó, porque ya te digo, nunca había salido de Cuba. Para mí eso fue traumático. Salí porque no me quedaba más remedio. O sea, unos días después, el día 28, yo salí el 15, el día 28 iba a ser mi juicio. Tenía una petición fiscal de 5 años y no podía, no me lo podía permitir. No tanto por mí, porque ya yo estuve en una prisión, ya yo sé lo que es estar en una prisión, sino por mis hijos, por cuidar la integridad psicológica, emocional y física de mis hijos, ¿ves? Eso más o menos es lo que ha sido el exilio para mí. Pensar mucho ahora en lo que puedo hacer, tanto por Cuba como por mí. Yo sigo en la lucha, sigo pendiente de todo lo que pasa en Cuba, no me he desconectado ni un solo segundo, estoy pendiente de todas las noticias y de todo lo que pasa, pero al mismo tiempo estoy pensando también en mí y en la vida que mis hijos y yo podemos desarrollar ahora en este país. Y con respecto a lo otro que le preguntabas a Fernando de cómo era un día en Cuba, literalmente te digo lo mismo que te dijo Fernando, era un infierno. Era un infierno desde que te levantabas hasta que te acostabas, pensando en si el que estaba parado en la esquina te estaba vigilando, si te iban a traer alguna citación, si caminando por la calle te iban a coger y te iban a llevar en una patrulla, como me pasó. En varias ocasiones la seguridad del Estado me secuestró.
y cada vez que lo hacían, para mí era un indignante. En fin, era totalmente un infierno, totalmente un infierno. Cuba no es solo un infierno para los activistas, Cuba es un infierno para todo el mundo. Ahora mismo, en este mismo momento, Cuba es un infierno para todo el mundo. La situación se ha agravado a un nivel indescriptible. Y creo que cualquiera que le preguntaras ahora cómo es un día en Cuba, te diría lo mismo, es un infierno. Es en lo que la tiranía lo ha convertido. Bueno, en mi caso, la situación, o sea, el exilio. Yo apenas hace 16 días que salí de Cuba, yo no he tenido tiempo para intelectualizar mi exilio, mi destierro, porque se llama así destierro, o un intento de destierro, porque ellos no tienen el poder para hacer eso sobre mí, yo lo sigo diciendo. Cuba es mi país y yo voy a regresar porque a la dictadura la vamos a tumbar. Eso para mí es un hecho. Y no he tenido tanto tiempo, ¿no? Como para verlo como Fernando, salía en una situación diferente a la de Daniela. En mi caso yo sí había viajado, o sea, yo pude, cuando llegué a Estados Unidos, entrar a un Walmart y no querer comprármelo todo. O sea, ya tenía la experiencia de haber vivido eso, ¿no? De encontrarme con una realidad de abundancia que no tenemos en Cuba. Y de cierta forma yo creo que todavía no me he dado cuenta, no me he dado ese choque, ¿no? Que es lo que se siente no tener arraigo, no tener ahora mismo tu propia casa, que no vas a ver a tu mamá en mucho tiempo, a tu perro, que probablemente ya no lo veas, ¿no? No he tenido como, no he sido consciente de eso aún. También mi llegada acá a este país ha sido bastante turbulenta, ¿no? Mucho interés por parte de la prensa, lo de siempre. Yo que sentía que no tenía permitido tomarme tiempo para mí, que todavía no tengo permitido tomarme tiempo para mí, que he servido a esos medios que yo siento que de cierta forma me ayudaron mientras yo estaba dentro de Cuba, ayudándome con el tema de la visibilidad, de empoderarme, que yo digo que si no estoy presa en estos momentos es precisamente por la visibilidad que ellos me dieron, el empoderamiento que los mismos medios me dieron. Y entonces no me siento como que podría decirle que no. Es algo que asumí. Y otra cosa que también asumí es la necesidad de estar en contacto constantemente con la gente de Cuba, gente que cuando yo salí, pues sentí que estaba dejando, que ya no podía estar ahí en presencia para apoyarlos y que es difícil. Yo creo que fue lo más difícil, tener que despedirme de activistas que estaban conmigo codo a codo, sobre todo gente de Santa Clara, que éramos tan unidos, yo creo, Omar Mena, Lady Laura, Pedro López, Roxana García, Jonathan López, Víctor también, ¿no? Y entonces eso, estar en contacto con ellos, con otros, ser coherente con esta postura que yo he adoptado de mi discurso hacia las personas que están dentro de Cuba, y es que no están solos, que yo los quiero ayudar, que los quiero apoyar de todas las formas posibles, utilizando la visibilidad para apoyar, la visibilidad que tengo para apoyarlos económicamente, para hablar de la situación que tenemos dentro de Cuba, para sensibilizar en ese sentido. Así más o menos es como, o sea, como yo lo he vivido, como yo lo he asumido, y tal vez pues esto aún no me ha permitido enfrentarme a este tema de ser exilio y de comprender tal vez a un exilio tan dolido como Fernando, que ya habla de una comprensión, de un dolor, de una rabia, que es lo que provoca tal vez posiciones que desde dentro de Cuba a veces no se entienden. Yo estoy exiliada y sigo sin entenderlas en estos momentos. Pero bueno, me imagino que sea un proceso y que vaya a llegar como para todo el mundo, ¿no? Es muy, yo creo que es raro el sentirse así, es raro el asumir que tú no quieres dejar de hacer activismo, pero que tienes que enfocarte en otras cosas como trabajar, sobre todo para poder ayudar efectivamente a esa gente que está dentro de Cuba y que tú sabes la situación de precariedad en la que están viviendo y de que tú sabes que necesitan ayuda económica y que tú quieres ayudarlos de esa manera. Y entonces, por supuesto, hay que, como decimos en Cuba, bajarle 2 rayitas al activismo, tal vez para enfocarse en estas otras cosas. Es un tipo de activismo diferente. Yo, en mi caso, yo tengo toda la voluntad del mundo, todo el compromiso del mundo con esa gente que está ahí adentro, y entonces eso como que me hace pues pensar siempre, ¿no? En ver qué puedo hacer desde aquí, qué puedo hacer. Yo creo que todos aquí, o sea, los tres estamos en lo mismo. No es yo creo que la mayoría de los que han salido lo hacen de esa forma, pero eso pues me hace estar buscando todo el tiempo las formas, las maneras, ¿no? De acercarme, de tener un discurso que sea, un discurso y un accionar que sea coherente con eso que yo quiero, con esta posición que he adoptado.
y ya veremos entonces cómo evoluciono en las próximas semanas, en los próximos meses. Ya veremos cómo yo me voy insertando en esta comunidad de cubanos. Como estoy en Miami, pues una comunidad más grande que el caso, supongo, de Daniela, que está en Alemania, de Fernando, que está en Serbia. En mi caso es una comunidad grande, una comunidad que yo creo que ha sido, es más, o sea, es más activa en cuanto al tema de Cuba. Y me cuesta por el momento, hay incomprensiones de un lado, del otro también, pero ya veremos. Yo voy a preguntarte de eso más adelante, no entres ahí todavía. No, ya. Entonces, no, pero te estoy hablando de incomprensiones más bien de tipo, o sea, el otro día una persona me comentaba, no empieza a hablar de la gente de Cuba, siempre en tercera persona, la gente de Cuba. Entonces, empieza a hablar de la gente de Cuba, cómo era, ¿no? A clasificar, a describir a la gente de Cuba, y yo de pronto ya me sentí como si yo fuera esa gente de Cuba que ella estaba describiendo, y dije, ¿y qué tal? Si en lugar de estar describiendo a la gente de Cuba, no los escuchamos. No, es como que ya no me aguanta porque yo sigo siendo parte de esa gente de Cuba, de la gente de Cuba, ¿no? Todavía, yo no sé cómo vaya en el futuro. Y entonces ya, con la segunda parte, ¿cómo era mi vida en Cuba? Muy parecida a la de Fernando y Daniela, acostándome todos los días pensando a ver qué me tiran mañana a la puerta de mi casa, porque cualquier día me podían tirar huevos, piedras, fango, las cosas que me tiraban normalmente. Saliendo una sola vez al día a buscar el pan con mi perro, levantándome y era cogiendo el teléfono porque no tenía otra cosa que hacer. Mi vida eran las redes sociales. No tenía vida de ningún tipo. Una vez al mes llamaba a mis amigos con vergüenza porque sabía que eso le podía traer problemas. De hecho, le trajo problemas. Viendo a mi mamá siendo increíblemente fuerte, pero sufriendo. Y a mi hermano también. Y temiendo por las cosas que pudieran pasar y con la sensación de que no podía hacer más nada de lo que estaba haciendo. Me sentía maniatada, es como que, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer más? Y no encontrando soluciones. Esa era mi vida dentro de Cuba. Yo quería preguntar, porque bueno, la experiencia que tuve yo, estoy hablando del año diciembre del 92 que llegué a España, y o sea, los mítines de repudio en mi casa, estamos hablando del año 90, del año 91, y todo lo que fue, pues eso, la expulsión de la universidad, todo lo demás. Os quería preguntar sobre cómo ha reaccionado la gente de vuestro entorno. ¿Hay alguna diferencia? Porque yo recuerdo que en mi época un montón de gente me dio la espalda. Bueno, de hecho, los que se quedaron a mi lado, yo soy una persona muy sociable, siempre he tenido muchísimos amigos, se quedaron a mi lado 4 gatos. La verdad es que 4 gatos muy gatos, y muy fieros, que son mis amigos de toda la vida. Pero el aislamiento del disidente en aquel momento era brutal. Estamos hablando, fijaos, los años 90, 91, 92. Los mítines de repudio eran multitudinarios, cientos de personas. O sea, un majá me tienen por la ventana de la puerta de la casa. O sea, estoy hablando de cosas muy, muy así. ¿Vosotros cómo os habéis sentido en relación con vuestro entorno? ¿Habéis sentido apoyo? ¿O os ha pasado lo mismo que a mí, que hasta familiares dejaron de verme, le prohibieron a mis primas verme? O sea, ¿habéis pasado también por esas experiencias o os habéis sentido más arropados por el entorno personal? Fernando, te toca. Ya, ahora sí. Yo me acuerdo de un comentario, no me acuerdo si lo leí o lo escuché directamente de Miss Jorli, de Archipiélago, cuando ella sufrió el acto de repudio. Me acuerdo que todos estábamos horrorizados por el asunto. Ella nos dijo, señores, vamos a tomar a capítulo, yo soy mayor que ustedes. Mira, esto no fue un acto de repudio, porque tuvieron que convocar una serie de personas, tuvieron que traerlas prácticamente ahí a la fuerza por conveniencia, y a mí la gente me sigue hablando, tienen terror, hay gente que no se me ha acercado, y eso realmente es interesante la comparación, porque en los 90 el nivel de ceguera era descomunal, el nivel de compromiso con el sistema, sea real o falso, era mayor. Y ahora mismo lo que tenemos es un sector de personas donde hay una depuración de la basura humana preocupante, preocupante, que son los que protagonizan eso, pero el resto de las personas, siempre que no corren mucho riesgo, van a tratar de mantenerse, van a tratar de alguna forma de acercarse a ti, siempre te van a mandar algún mensajito, si están comprometidos contigo, ¿no? Yo tengo amigos de infancia de toda la vida, que en mis peores momentos me mandaron un mensaje cada 6 meses. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ah, genial.
A veces yo pasaba en la ética, si voy preso, él no me va a llevar la java. Te perdono, sigo adelante. Y hubo gente que me sorprendió, que es la más cobarde del mundo. Me dijo, Fernando, si cualquier cosa, bueno, imagínate tú, yo soy el que te voy a llevar la java. Pasa por aquí. Decía, concho. Lo que sucede es que también hay una intención de protección, porque a quien tú te la acerques, eres como si tuvieras la marca del diablo, lo que tú tienes arriba. Al que tú te la acerques, le vas a contaminar la mala vida. Y hay muchos que no se quieren la vida, hay muchos que te quieren tanto que no les importa. Pero si tú eres considerado, lo evitas. Así que en algún sentido, entre la paranoia, que uno lo puede manejar más bien o mejor en dependencia de la persona, y entre la objetividad de proteger a los que tú quieres, eh, tú mismo te vas a someter a un insidio. De hecho, una de las cosas que a mí menos me chocó de salir a un país completamente ajeno y estar metido indoors es que ya yo vivía así, o sea, ya yo vivía en un exilio en mi insilio. Yo interactuaba más y tenía más contacto humano con la gente a través de una red social que en físico. Ya yo estaba blanco, pálido, porque ya yo no cogía sol, era casi vampírico, yo no salía. Y ya yo me había alejado de todo un espacio, o sea, yo vivo en Incilio casi que desde el 27 de noviembre y más agudamente a partir del 11 de julio. Pero eso es lo que sucede y la mayor parte de las personas que deciden quedarse ahí en Cuba viven en ese Incilio y la parte que más te duele tal vez es que tú ves personas que todavía te devuelven el afecto, pero que no están dispuestos a correr el riesgo del cariño. Tú se lo ves en los ojos, te duele mucho. Porque yo por lo menos nunca voy a pedirle a nadie, ven, mátate conmigo. No, yo lo que leo, si tú estás dispuesto y antes que tú me digas, voy para adelante, tú dices, no, no lo hagas. No, no hace falta. Pero tú quieres ver eso, tú quieres ver que si tú te equivocas, alguien sale por ti. Y eso es lo que nos falta mucho. Yo creo que falta mucho compromiso con el cariño. Creo que falta mucho compromiso con las ideas. Y es difícil porque no tienes recursos materiales para tener ese compromiso, ni los más mínimos. Y que tampoco creo que tenemos recursos espirituales porque la sociedad cubana es una sociedad, yo diría que espiritualmente agotada, o sea, totalmente agotada de recursos espirituales. La resiliencia está desgastada de tantos años de sacrificio por un lado y sacrificio por el otro. Entonces eso afecta. Sí hay una consecuencia tremenda en tu vida social, tremenda. No el nivel de la época de los 90, definitivamente. Y ahí se nota la debilidad del aparato ideológico, pero sigue estando el miedo. El miedo está por todos lados, se respira. Y si estás en el activismo, te lo vas a respirar hasta que te intoxiques o hasta que te vuelvas adicto a él. Te puedes volver adicto a respirar el aire, el oxígeno contaminado de miedo, porque ya esa adrenalina es la que te motiva para seguir viviendo y no caer en ese vacío existencial que tienen tantos cubanos que, por desgracia, lo que les falta es agacharse en cuatro patas para comer pasto, porque ya están destruidos mentalmente y físicamente. Es más o menos así como yo lo siento. Daniela. A ver, en mi caso, obviamente, claro que tuve amistades que se alejaron de mí, pero no fueron la mayoría, gracias a todo lo que existe. Tuve amistades que me dejaron de hablar, amistades que no me querían llamar por teléfono, que incluso me pidieron encarecidamente que no los llamaran ni siquiera porque yo necesitara un favor que no tuviera nada que ver con el activismo. O sea, tuve gente que me pidió que no fuera a su casa, que como todos los que hemos pasado por esto, perdí amistades, perdí relaciones. No tenía la posibilidad de tener una relación estable porque no quería primero tenía el miedo que la pareja que yo conociera fuera una infiltrada o algo así, y después tenía el miedo de que a esa persona le hicieran algo por causa mía, que era hasta peor. Y cosas como esa, pero también viví de gente que me dijo, oye, tienes tremendos ovarios, te apoyo, eres una dura, gracias por todo lo que estás haciendo, ojalá ya tuviera el valor que tienes tú. Me encontré mucha gente que me dijo eso, me encontré mucha gente que me apoyó, me encontré mucha gente que me dijo, si te hace falta esconderte, vienes para mi casa, que yo no tengo problema con eso. Tuve parte y parte, tuve parte y parte. Me quedo con la gente esa que me apoyó, me quedo con la gente esa que me dio la mano, esa gente que quizás vio en mí lo que ellos pudieran hacer en algún momento, porque más que nada cuando uno empieza en esto, por lo menos yo lo hice no tanto buscando
buscando cambiar algo en sí, sino inspirar a más personas a hacer, a atreverse, a decir lo que estaban pensando, lo que estaban viviendo, lo que estaban sintiendo. Servir de inspiración es lo primero que yo pensé, y gracias a todo lo que existe, sí pude hacerlo con muchas personas. Muchas personas también se acercaron a mí para decirme que era tremendo lo que yo estaba haciendo, que me apoyaban, que estaban orgullosos de mí, de conocerme y tal, pero por supuesto que también sufrí la pérdida de amistades, de relaciones, incluso familiares que me dejaron de hablar, o que tenían miedo a acercarse, tenían miedo a hablar conmigo. Ya una vez estando acá, ya sí se han vuelto a poner en contacto conmigo, pero que mientras estuve en Cuba, desde que me hice un poco conocida, no tanto después que fui presa, sino cuando entré en Archipiélago, ya a partir de ahí sí se rompieron muchísimas relaciones. Pero ya te digo, tuve parte y parte. Gracias a todo lo que existe, me quedo con el apoyo, me quedo con la gente esa que me apoyó, que me guió, que me dio fuerza en todos esos momentos, porque todas esas muestras de apoyo son las que te dan fuerza. Cada vez que ves a una persona que te dice, oye, sigue para adelante, qué bueno que tú tienes el valor de hacer lo que nosotros no podemos, cada vez que alguien te dice algo así, no es por inflar el ego, sino por la gratificación de sentir que lo que uno está haciendo llega. Esa gratificación no tiene precio, sinceramente. Más o menos así fue mi experiencia al respecto. Yo no sufrí un acto de repudio como tal, o sea, no vinieron a mi casa a hacerme un acto de repudio, pero sí viví lo que es que personas enardecidas te griten, gusana, mercenaria, apátrida y todo lo demás, tanto el 11 de julio en la manifestación como en una reunión que hicieron previa a la marcha del 15 de noviembre en mi barrio, en mi circunscripción. Hicieron una reunión para dar los pormenores de por qué Archipiélago era un grupo financiado. Figúrate tú en la esquina de mi casa, diciendo todo eso. Y que yo no pedí la palabra y dije todo lo que tenía que decir. Y dije, yo pertenezco a Archipiélago y a mí no me están pagando por nada. Lo que esta gente está diciendo es mentira. Lo que están diciendo en el noticiero es mentira. Todos los firmantes de la carta, lo que firmamos la carta, lo hicimos porque lo sentimos así y porque queremos un cambio para nuestro país. Y yo veía en las caras de mucha gente, el acto de repudio me lo hicieron 5 o 6, pero el resto se quedaban mirándome como con cara de, Dios mío, yo quisiera tener el valor de decir eso también. Gracias, en los ojitos se sentía, en los ojitos se le veía el gracias por decir eso, gracias por decir eso. Era lo que yo sentía en mi mente cuando miraba los ojos de aquellas personas. Los 5 o 6 que me hicieron el acto de repudio, que me dijeron cualquier cantidad de horrores, no me quedé con esos, me quedé con todos los demás. Cuando me iba, les grité, les dije, patria y vida, libertad para el pueblo cubano, y seguí mi camino, muy normal. Y me quedé con eso, me quedé con la gente que se me quedó mirando fijo, con lo que vi en los ojos de la gente. Prefiero siempre sacar lo positivo de cada experiencia. Pero sí viví lo que es que te griten cosas simplemente por decir lo que tú piensas y por decir lo que tú sientes y por ser quien eres. Lo viví también. Bueno, en mi caso, yo sí recibí un acto de repudio, pero yo creo que, como dice Miri, eso no fue un acto de repudio. O sea, sí fue un acto de repudio, empezó a las 5:30 de la mañana, terminó a las 9 de la noche, fue mandado y zumbado el 15 de noviembre. Pero yo salía y lo que veía allá afuera es que no eran vecinos, habían 2 o 3 vecinos, los chivatos del barrio, como siempre, pues creo que puedo contar. Ahí habían un total, no sé, digamos, 100 y tantas, 200 personas, y yo creo que no llegaban a 10 los vecinos que estaban ahí, pero no eran vecinos con los que yo tenía ninguna simpatía. Por lo tanto, yo salía allá afuera y decía, qué ridículo, cómo gastan recursos en esto. O sea, era más como, ¿qué sentido tiene esto? Es como que el cuento de no me lo vas a creer. ¿Cómo yo cuento esto? ¿Cómo yo explico esto? ¿Cómo yo le busco una explicación a esto? Porque esto es algo totalmente ridículo que no tiene sentido en lo absoluto. Entonces intentan hacer parecer como que están en una fiesta. Perdón, se me cayó un arete. Como que están en una fiesta y en realidad, ¡ay, María! Miren estas cosas que pasan. Bueno, ya me lo pondré ahorita. Ah, ya apareció. Como que estaban en una fiesta y finalmente lo que estaban era gritándome improperios a mí, a mi madre, a mi familia. Era una cosa muy ridícula. Y entonces eso en realidad no me chocó tanto. Creo que como Daniela, yo también me quedo con las personas que cuando yo salía me paraban para hacerse fotos porque yo decía, estamos en la época del disidente celebrity, de verdad. O sea, yo salía y la gente me paraba para hacerse fotos conmigo. Así yo decía, ¿pero esto es para qué? ¿Para la foto para pedir del miedo creíble cuando cruzas la frontera? No, porque te admiro y que sé, y quiero tener una foto contigo. Y era lindísimo. Eso sí, era bastante bonito, bastante increíble.
que los vecinos del barrio me dijeran, yo ni me daba cuenta de la vigilancia que tenía, porque yo no estaba para estar pensando, ni mirando, ni buscando dónde estaban los vigilantes. Yo sabía que estaban, yo de primera tenía una cámara en una esquina, entonces ya yo sabía que estaba totalmente vigilada, tampoco es que iba a estar buscando más vigilancia. Y eran los vecinos los que me decían dónde estaban, eran los vecinos los que me decían, este te está cayendo atrás, y entonces los que llegaban, por ejemplo, los días previos y posteriores al 15 de noviembre, los que llegaban y me decían, si te hace falta salir, si no puedes salir y te hace falta salir a buscar algo, yo voy y te lo voy a buscar. Y con el tema de los amigos, para empezar, a mí casi no me quedaban amigos en Cuba, porque lamentablemente el éxodo masivo es ahora, pero el éxodo viene ya desde hace años en Cuba. Y creo que tampoco fue en ese sentido tan doloroso, es que yo tampoco me enfocaba en lo malo, ¿sabes? Yo nunca sí, por supuesto que hubo amigos que se alejaron, tal vez no eran tan amigos, hubo un par de amigos que estuvieron siempre cerca y que cada vez que les decía necesito que vengan, pues venían. Y también yo era como, intentaba protegerlos mucho, ¿no? A uno le decía ven de noche, a la otra le decía si no puedes no, y entonces yo creo que eso los hacía como estar aún más cerca. No eran muchas personas, pero sí habían personas. Y también había gente nueva que se acercaba. Yo recuerdo el día que fueron a visitarme, por supuesto esas fotos no las publiqué, pero dos muchachitos de la universidad, estudiantes de Derecho, para contarme todas las irregularidades en las que estaba incurriendo la fiscalía con el tema de los juicios a los presos políticos del 11 de julio. Eso fue en pleno noviembre y diciembre. Recuerdo gente así que me decía, te quiero ir a ver, o sea, porque estoy contigo y quiero conversar contigo y quiero contarte, y iban a mi casa. Gente que venía, incluso hay un muchacho que vino desde un municipio de Cienfuegos, que vino precisamente a conversar conmigo, a contarme sus inquietudes. Había gente también que venía para que yo los ayudara a resolver su problema, y yo decía, bueno, yo no tengo ningún cargo político, yo soy una disidente que está, o sea, que mis condiciones son peores probablemente que las tuyas. Entonces, pero yo también, como Daniela, me quedo con eso, me quedo con la parte buena, me quedo con el apoyo, me quedo con la solidaridad, y creo que eso habla bastante de una sociedad cubana que de cierta forma se alista para la democratización del país, de que vive desde la solidaridad, o de que está empezando a ser solidaria con el otro, a pesar de que todavía quedan muchísimos rezagos del totalitarismo y de todas las bajas pasiones con que la seguridad del Estado siempre ha arremetido contra la disidencia política en Cuba, ¿no? Que creo que es lo que más utilizan, quedan muchísimos rezagos de eso, pero sí hay una sociedad diferente, hay una sociedad que está cambiando, y en la cual yo confío para que el cambio en Cuba sea lo antes posible. Eso que acabas de decir me ha recordado en el último viaje que hice a Cuba. Bueno, yo soy amiga de Eliana Hernández hace 1000 años, porque bueno, ella vive en Valladolid y bueno, en fin. Ella estaba en Cuba, entonces quedamos y nos vimos allí, y nos fuimos a tomar un café ahí en La Habana Vieja, y era una celebrity. O sea, la disidente celebrity, sí. O sea, todo el mundo decía, ay, Eliana, todo el mundo pasando, pero además así, o sea, estábamos en plena Habana Vieja, sentadas en una terraza, todo el mundo pasaba a sacarse las fotos, aquí sí Eliana, bueno, la gente está entusiasmada, y yo dije, qué diferencia con respecto a los tiempos nuestros, ¿no? O sea, eso como que da mucha ilusión, y lo recalco para que la gente de atrás que sufrimos, que no tuvimos ese apoyo, que no vivimos eso, que por lo menos nos da pues una esperanza de que los tiempos están cambiando. Y sobre esto es la pregunta que os iba a hacer. Yo tengo un amigo que acaba de estar en Cuba, un amigo médico que acaba de estar en Cuba hace un mes. Y entonces lo primero que hizo cuando llegó, claro, me llamó, oye, tal, que ya estoy aquí. Él se fue en plan mochila a vivir en las casas, se pateó toda Cuba, de casa en casa de las personas, o sea, con una mochila, él es muy así. Y le dije, bueno, ¿y qué te pareció Cuba? Y me dijo, muchísima gente con el régimen. Me dijo él, muchísima gente con el régimen. Le digo, pero ¿cómo es posible? ¿Qué te decían? Me decían que que si hubiera un cambio en Cuba iban a tener que trabajar, y que ellos estaban mucho mejor porque les mandaban remesas y que con eso más o menos vivían. ¿Vosotros tenéis esa impresión o es mi amigo que tuvo experiencias particulares que no se pueden generalizar? Bueno, yo le comentaba a una amiga, ahorita mismo por WhatsApp, que me mostró una foto bastante lamentable de la declaración de un opositor, y me dice, pero ¿qué clase de oposición es esta? Yo digo, ¿qué oposición? Hemos trabajado durante muchos años con conceptos muy truncados, muy absurdos,
herederos de un absolutismo y una intención de comprenderlo todo en una palabra que son errores garrafales. En primer lugar, oposición en Cuba, o sea, de los cubanos, no hay. No hay oposición. Hay opositores, hay disidentes, hay activistas, no cumplen las mismas funciones, no son iguales, pero la oposición, eso no existe en Cuba. Por lo tanto, primer fallo cuando hablamos de la gente que se opone y los opuestos o no. Segundo fallo terrible que yo he encontrado es hablar del pueblo cubano. ¿El pueblo cubano está o no está con la dictadura? El pueblo cubano está con la dictadura, está contra la dictadura y no le importa la dictadura. Hay 3 grupos de cubanos por lo menos que uno puede diferenciar. Y sí, en Cuba hay gente que no le interesa que cambie el sistema porque viven de las remesas, viven de los beneficios y tienen un sistema de vida fantástico en el cual para sus estándares les van a dar una casita en la playa para el fin de año si reprimieron a no sé quién o si chivatearon a su vecino, en el cual su familia les manda eternas remesas con las cuales no tienen que trabajar, con lo cual no tienen que enfrentarse a un cambio ni hacer un cambio de perspectiva. Y a esas personas les importa 3 pepinos si hay madres sin comida para sus hijos, si hay cubanos muriéndose por las fronteras, si van a ser reprimidas personas inocentemente, a ellos no les interesa. Y esa parte de la población está en cualquier lugar del mundo. El que no le interesa y tiene sus formas de sobrevivir con el sistema. Eso está en Cuba y fuera de Cuba también. Porque esos que reciben remesas lo reciben de alguien más. Y hay algunos que envían remesas por una relación familiar y otros por conveniencia de que, mira, yo sé que mi familia coopera con el régimen, reprimiendo incluso, pero a mí no me importa. Para mí mejor, tengo una casa en La Habana, una casa en Santiago, una casa en Villarreal. El tercer error de concepto que tenemos es enfocar el problema de Cuba de un problema eminentemente político. Y entonces entramos en debates ideológicos y trifulcas ideológicas que no nos interesan. Porque el problema en Cuba es que el castrismo es lo que está instituido en Cuba. En Cuba no hay comunismo puro, porque no tiene, realmente es una cosa, una amalgama extraña entre estalinismo, que también utiliza técnicas del franquismo y del musolinismo y del fascismo típico para reprimir. Pero lo que es castrismo, porque lo que es todo en nombre de Fidel, en nombre de la revolución, en nombre de la patria, el Partido Comunista, que al final son todos una gran playa con la doctrina del castrismo, y eso es lo que tenemos que enfocarnos. Y es un problema que no afecta solo a la posición política, afecta al que quiere sobrevivir, al que quiere emprender, al que quiere tener una vida, al que quiere trabajar, al que quiere vivir su trabajo, al que quiere entrar y salir y no ser un condenado de la tierra. Y a todas esas personas que tratan de promover cambios y mejoras en la sociedad, incluso si desde un punto de vista netamente político, también son afectados. Entonces, ya hablar de que Cuba es un tema político nos lastra. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todos esos grupos. Tenemos todos esos grupos. Sí, en Cuba hay apoyo al régimen. ¿Mayoritario? No lo sé. Tal vez las cifras de apoyo al régimen hayan aumentado en proporción a toda la cantidad de personas que ha abandonado Cuba. ¿Son los sectores productivos? Yo creo que él dio una respuesta. Actualmente yo creo que la mayor protesta del pueblo cubano después del 11 de julio ha sido el éxodo. El éxodo es una protesta. Abandono esto. Yo no voy a trabajar aquí. No me importa si me dan el título de doctor honoris causa. No me interesa tener una cátedra aquí. No me interesa tener una botica aquí. No me interesa tener una empresa aquí. No me interesa. No voy a dar mi esfuerzo, mi trabajo, mi dinero, mi energía para nada que tenga que ver con este sistema. Terminé. Me voy. Lo sacrifico todo y voy a otras tierras a hacer otras cosas. Y esa es la mayor protesta. ¿Quiénes quedan? Bueno, esas personas son en las cuales se apoya el régimen. Ese sector fundamental que no quiere el cambio. Que son los que están autorizadas a hablar. Tu amigo no se va a encontrar a nadie que le diga cómo piensa, que si te es capaz de decírtelo, o es activista, o es colaborador de un activista, o es un opositor, o ya está listo para irse del país y ya salió. Porque no tiene licencia para hablar. Quienes tienen licencia para hablar son estos. Y estos ni son productivos, ni generan riqueza, lo que generan es lastre, remesas y atraso para el país, que es la fuerza que la cual soporta el partido, y es por eso que podemos decir que con el partido Cuba jamás va a levantar, porque lo que impulsa es una serie de personas que son son rémoras comprometidas con un sistema profundamente corrupto, pero cuya corrupción es parte del sistema, no es un defecto del sistema. Pero sí, existen y no podemos borrarlas del mapa. Y eso es algo con lo cual tenemos que entender. De haber un cambio en Cuba, no podemos hacer una limpieza ideológica y social, vamos a eliminar estas rémoras. No,
De hecho, hay que darles todo su espacio para que sigan remoreando si quieren. No quieres trabajar, no trabajes. No quieres ser productivo, no lo seas. Te encanta Fidel, lo ves en una nube. Ay, qué bueno, entonces, sé feliz, compártelo con tus amigos. A mí no me interesa, yo voy a hacer mi empresa, yo voy a hacer mi estudio, yo voy a hacer mi trabajo y tú sigues adorando una nube que está bella, mira qué linda está. No sé si está sacando la lengua fumándose un porro, pero es Fidel, ya, sé feliz. Hay que entender eso también. Pero mientras también debatimos sobre el pueblo cubano, ¿quién es? Crasa discusión que confunde a los que miran desde afuera y que se ven compelidos por nuestras palabras a tener que hablar de el pueblo cubano como si fuéramos una cosa homogénea que no es. Daniela. Bueno, a ver, de acuerdo a mi percepción, no es tanto que la gente esté con el régimen, no es tanto que la gente esté en su mayoría con el régimen, como que la desidia que hay, la apatía que hay, y esto no hay quien lo cambie, esto no hay quien lo tumbe, esto no va a cambiar nunca, esto es lo que hay, esto es lo que nos toca. Ese es los pensamientos que están incrustados en el inconsciente colectivo del cubano como si fueran una verdad absoluta. O sea, hay mucha gente apática, mucha gente que no cree, no tiene esperanza de que nada vaya a pasar, de que nada vaya a cambiar, ni siquiera se sienten coprotagonistas de esa historia, ni siquiera creen que nada de lo que ellos hagan pueda ser mínimamente útil. Por lo que tenemos mucha gente que simplemente se concentra en su vida, en resolver el plato de comida que se tiene que comer en el día, o la ropa que le tiene que comprar, o el par de zapatos que le tiene que comprar al niño para ir a la escuela, o la merienda que le tiene que comprar al niño para el otro día ir a la escuela, que es un dilema, porque yo lo viví, es un dilema. El sobrevivir, el día a día, esa es la mayoría de la gente que vive dentro de Cuba. Y la mayoría de la gente que vive dentro de Cuba no recibe remesa, no. Me parece que hay muchísima gente que recibe remesa, pero no creo que sean la mayoría, me atrevo a decir, no creo que sean la mayoría. Y esa gente que no recibe remesa, esa gente que no recibe remesa, que no tiene MLC, no tiene quien le mande, no tiene ese nivel de vida un poquito más alto, esa gente que está en el fondo, ¿no? De como pudiéramos llamar la cadena del poder, pues esa gente lo que está es obstinada, quiere que la cosa cambie, pero está esperando a que anuncien el cambio por la televisión. Hay muchos activistas que son empujados al activismo por la situación de vida que están viviendo. Yo lo viví, conocí a varias personas que a raíz de un conflicto magnánimo que tuvieron con el Estado, muchas personas que han tenido un despertar de eso fugaz, de eso fuertísimo, por algo terrible que les ha pasado en su vida personal, vivieron en carne propia lo que es la ineficiencia, la burocracia, la represión, todas esas cosas, y eso les ha despertado el activismo. Un ejemplo de ello son las madres de los presos políticos. Las madres de los presos políticos, ninguno las conocíamos. Nadie sabía quiénes eran esas mujeres. Ninguna era una activista reconocida o famosa por hablar en contra de la dictadura. Pero una vez que te meten a tu hijo preso, a usted se le va el miedo, se le va la desidia, se le va la apatía, se le va aquello de que esto no lo cambia nadie. No, esto sí lo cambio yo porque yo voy a salir y voy a exigir que me liberen a mi hijo porque mi hijo es inocente. Cuando usted sufre la injusticia en carne propia, hasta que usted no siente la injusticia en carne propia, entonces hay un despertar. Hay muchos cubanos todavía que no han sufrido lo suficiente esa injusticia en carne propia. Yo por lo menos no utilizaba el término dictadura hasta el 11 de julio. El día que me cargaron, ese bulto de gente me cargó y me tiró dentro del carro, fue la primera vez que yo grité en público así, abajo la dictadura. Fue que entendí, porque lo viví en carne propia, que vivía en una dictadura. ¿Cómo yo estaba sentada en el piso con los brazos en alto? ¿Cómo tú me vas a decir que yo estoy haciendo algo malo, que eso es un delito o algo así? Entonces, que yo entiendo es que si no estoy de acuerdo contigo, tú me vas a reprimir, me vas a callar y me vas a meter preso. No, lo siento, eso es una dictadura. Hay mucha gente todavía que o no le ha tocado en el ámbito familiar o no le ha tocado en el ámbito personal, pero esa misma acción, esa represión ejercida por la dictadura es la que lleva a un despertar así y te hace convertirte en un activista, en un colaborador, en lo que sea. Mucha gente todavía que le falta eso, hay mucha gente todavía acomodada, privilegiada, que sirven al régimen de alguna manera, o porque tienen un trabajo para el Estado, o porque colaboran con la seguridad del Estado, o algo así. Hay ese tipo de gente también.
Pero la mayoría que yo percibí en Cuba es esa, la de la desidia, la del esto no hay quien lo cambie, esto no lo tumba nadie. Esa es la gran mayoría que yo percibí. Y no hablan y no dicen porque tienen miedo, no por otra cosa. Así es. Sí, hay mucha gente, como dice Daniela, como dice Fernando, a la que no le importa. Es posible que sea una mayoría. Sí, yo no creo que la mayoría esté dispuesta a hablar. Yo no creo que la mayoría esté dispuesta a luchar por un cambio. Yo creo que la mayoría sí está dispuesta a irse, eso sí. Y entonces eso habla un poquito y desmiente un poco lo que dice tu amigo, ¿no? De que el cubano prefiere, y creo que es un mito, del cual se ha aprovechado mucho la seguridad del Estado, y esto lo digo desde mi propia experiencia, ahora voy a contar por qué. De que el cubano no quiere trabajar, que prefiere que lo mantengan desde fuera, porque el cubano emigra, trabaja como un mulo, mantiene a toda su familia, viaja al mundo, tiene empresas. Entonces, ¿hasta qué punto al cubano, o sea, a los cubanos, como masa, aunque Fernando no quiere que se hable de pueblo cubano, pero bueno, cubano como masa, no le gusta o no le gusta trabajar y prefiere que lo mantengan desde fuera? Yo creo que en efecto es un mito, que en efecto es un mito, y es un mito que se debe deshacer y que es muy fácil desmentirlo. Los ejemplos sobran, o sea, están ahí y ya los vemos. Y te digo que lo aprovecha mucho la seguridad del Estado, porque recuerdo uno de mis interrogatorios con la instructora Yamile, cuando estábamos hablando, yo le decía, Yamile, ¿tú te crees que realmente si tú sigues colaborando con esta institución, ¿no?, de la seguridad del Estado, la policía, la represión, el socialismo, tú crees que realmente tú vas a tener un buen futuro? Porque esto no tiene solución. Los que están en el poder, esa gente que te manda a ti son burros, ¿entiendes? Son asnos los que te están mandando a ti. Y la respuesta de ella era precisamente esta, era que estamos como estamos porque no nos gusta trabajar. Y yo le dije, no, ¿cómo nos vas a decir eso si los cubanos emigran? Así mismo, literalmente me lo dijo. Digo, si los cubanos emigran y trabajan, ganan dinero, hacen muchísimas cosas, ¿no? Simplemente, o sea, es algo que el régimen ha impuesto, es un estado de opinión que les gusta. O sea, el régimen se aprovecha, siempre gusta de disminuir al pueblo, de disminuir sus capacidades, de disminuirnos como ciudadanos. ¿No? Nos quitan los derechos, incluso nos definen, pero nos definen como si fuéramos malos, como si fuéramos este pueblo envidioso. Ellos apelan precisamente a las bajas pasiones, es algo que se les sirve. Pero yo personalmente, yo no creo que sea así. Yo no creo que los cubanos seamos de esa forma, no creo que esa sea la intención, el interés, y lo digo porque también yo soy cubana y yo no quería que nadie me mantuviera desde fuera. Mi mamá es cubana y mi mamá no quiere que nadie la mantenga desde fuera. Las personas que conozco son cubanos y, y no quieren que los mantengan desde fuera. ¿Quieren emigrar? Sí. ¿Por qué? Porque piensan que es más fácil emigrar que luchar por sus derechos. Y ya esto entonces es otra cosa, ¿no? Pero no es que prefiero que me mantengan desde fuera para no tener que trabajar. No. Yo quiero trabajar, lo que pasa, y quiero trabajar donde sea. Lo que pasa es que no estoy dispuesto a luchar por poder trabajar en mi país. Este pedacito se lo voy a poner a mi amigo, ¿eh? Sí. Oye, esto es para ti, José, se llama José. Bien, quería también hacer una pregunta, porque a mí una de las cuestiones que me llamó más la atención cuando llegué, así recién llegada, tuve la suerte de que, bueno, Carlos Alberto Montaner, imaginaos, en aquella época, estoy hablando en 1992, él, bueno, fue como mi padre aquí, fue que me recibió y todo, yo le estaré agradecida eternamente. Es una persona maravillosa que ha ayudado a muchísima gente calladito sin decir nada. Y a mí lo primero que me sorprendió fue que en el apartamento de Carlos, cuando uno entraba, él tenía su despacho, pues hacia la derecha, y había una especie de litografía, dibujo, caricatura, grandísima de Fidel Castro, pero grandísima. Y yo dije, pero bueno, vamos a ver, ¿hace cuánto tiempo tú saliste de Cuba? Porque saliste con, creo que no tenía ni 20 años, o 19, se escapó de allí, no sé cuántos años tenía. Y era como que vivía con la presencia constante y continua durante toda la vida, arrastrando Cuba cada día de su vida, en cada segundo. Y eso me llamó muchísimo la atención. Vosotros estáis acabaditos de salir de Cuba, pero ¿qué es Cuba ahora mismo en vosotros? ¿Qué emociones tenéis asociadas a Cuba? ¿Cuba es una obsesión o no lo es? ¿Tenéis ahí, cuál es la relación emocional que tenéis con Cuba acabaditos de salir de allí? Cuba es mi novia tóxica.
sea, yo tengo mi pareja, pero yo le pego los tarros con Cuba. Cuba es una novia tóxica, en la cual yo amo profundamente, pero que no podemos estar ahí en el mismo lugar, en el mismo espacio. Y tenemos esa relación constante y estamos en constante comunicación. Y yo me frustro por las cosas que hace y cómo deja que tenga ese marido dictatorial fuerte que la agreda. Cuba es una pareja tóxica, Cuba es un familiar atrapado, Cuba es el sueño de tu infancia, Cuba es la tierra prometida, Cuba se convierte en todo y todo se compara con Cuba. No puedes hablar de qué buena está la comida, en Cuba no hay comida. Oye, pero qué frío hace aquí, en Cuba hace calor. Tú sabes qué bonitas son las mujeres, los hombres de este país, pero uno cubano y una cubana, Cuba es un marco de referencia de comparación eterno. Y si ya tú no te acuerdas cómo es, te lo inventas y vives en Cuba todos los días. Y cada vez que te encuentras a alguien y conoces a un nuevo amigo, le empiezas a explicar cómo es Cuba y cómo es el cubano. Y entonces yo lo vivo aquí, o sea, yo estoy en Serbia y mira, a mí me tuve el mismo choque que tuvo Daniela, pero diferente. O sea, Daniela chocó porque Daniela tuvo una aceleración de 0 a como 360 kilómetros por hora. O sea, fue de la miseria más paupérrima que es nuestro país hasta Alemania. Bueno, yo caí en Serbia, yo estoy ahí en medio de la tabla, pero lo que me llamó la atención de los serbios es que digo, chicos, sí que son casi cubanos, ¿eh? Los serbios son como cubanos, nosotros tenemos el ron y ellos tienen la raquia. Nosotros tenemos el cigarro y ellos también fuman. Nosotros somos fiesteros y ellos también. Nos gusta la vida nocturna y ellos también. Entonces, y tiene este carácter diáfano, caluroso, y te conoce el vecino y te invita a la casa y empieza a conversar, vamos a tomar café, tomadores de café turco, no me gusta mucho, pero bueno, café. Pero no se están muriendo de hambre. Y el gobierno no les gusta la mitad, no está bueno, no les gusta cómo está el sistema de gobierno ahí actualmente, pero no se están muriendo de hambre y si quieres avanzar progresas y no tienes una seguridad detrás de ti y si te fuiste y vives en Chicago y si estás aquí adentro, estás aquí adentro. Entonces lo que me llamaban de eso, yo decía, chicos, ¿por qué? O sea, ¿por qué? El sinsentido. Yo choqué con el sinsentido. Si podríamos ser Serbia. Estados Unidos no vamos a ser nunca. Alemania jamás. España, no creo. Pero Serbia tal vez podríamos ser Serbia. Solo que ellos cambiaron. Ellos, su 11 de julio fue el 5 de octubre. Lograron derrocar a Milosevic. Iniciaron una transición y bueno, mira, ahora tienen un país 30 veces mejor de lo que tenían antes y tienen todos los traumas del pasado porque ellos también fueron comunistas, no al estilo Castro comunista, pero un estilo diferente, pero lo tienen, lo cargan, pero viven con eso y aún así yo no puedo dejar de fascinarme con lo que me recuerda estar en Cuba andando con los serbios y en parte yo voy saliendo poco a poco, pero no voy saliendo, o sea, yo lo que puedo es colocar a Cuba en un lugar, en un espacio en mi corazón y en mi mente que no me invada el resto de las operaciones, cosa difícil. Pero yo, por lo menos los primeros 3 meses, yo estaba en Cuba todavía. O sea, yo salía a la calle y en vez de mirar las calles, buscaba los baches hasta que lo encontraba. Y encontré un bache. Mira un bache ahí, como en Cuba. Ay, qué día más raro, seguro va a llover, como en Cuba. Y el transporte se demoró. Es como en Cuba. Entonces yo estaba buscando esas cosas. No lo podía encontrar en las virtudes, lo tenía que buscar en los defectos, pero yo lo buscaba. También me buscaban los agentes de la seguridad y miraba a las personas como, ¿cuál tendrá cara de seguroso cubano? Mira, este sería el chivato de barrio. Este es el agente de la seguridad. Este policía, bueno, el policía quiere ser mi amigo. O sea, yo no paraba de estar ahí. Lo que bueno, estoy tratando de construir una relación en la cual pase de una relación tóxica para poder seguir viviendo mi vida y mi novia no se ponga muy celosa por mi preocupación por Cuba, preocupación en común que tenemos como una trieja. Trato de hacerlo algo así como que, bueno, esta novia linda del pasado que un día vamos a ver como muy buenos amigos, ¿no? Un día voy a volver a Cuba y, oye, ¿cómo te fue? Estás linda, los años te has sentado bien, estás mejorando, antes estabas depauperada, pero es esa relación que no es una relación política, no es una relación intelectual, es una relación muy familiar, muy física. Y si algo te puedo decir es que he hablado con un amigo psicólogo y me dice que cada vez que interactúa con otros psicólogos que atienden a cubanos, ellos dicen que no los entienden. No hay un psicólogo que pueda entender un cubano porque no entienden la obsesión que tenemos con la tierra, porque no la soltamos nunca. Dice, pero si te hace daño, si estás frustrado, sufriendo, ¿por qué insistes? No puedo renunciar. Es irrenunciable. Los cubanos estamos ahí pendientes de Cuba. Es como los judíos, somos los judíos de Pereira, es como los judíos y Jerusalén. Pero si ya tú llevas no sé cuántas generaciones afuera, ya tienes un banco, ya estás bien, has sobrevivido a un holocausto, estás bien insertado. ¿Qué rayos con Jerusalén? ¿Por qué tú estás hablando de la tierra prometida? Y así es Cuba. Cuba es nuestro Jerusalén. Queremos obsesión por expulsar a los romanos y reconstruirlo y quitar cualquier imperio que esté ahí. Y eso probablemente no se nos vaya a quitar
nunca, no se los quitó a los cubanos cuando estábamos huyendo de la Capitanía General y vino un flaquito enclenque con mucha cabeza a decirnos que teníamos que ir a luchar por aquella tierra y todo el mundo se mandó para allá y pasó después en la República y sigue pasando ahora, del siglo XXI, y bueno, seguirá pasando. Y eso, bueno, por desgracia para nosotros y por el martirio de cualquier dictador que haya en Cuba, por desgracia nunca va a dormir en paz porque los cubanos nunca se van a cansar de estar pendientes de Cuba y ver cómo pueden cambiar y hacer de esa tierra la tierra prometida, reconstruir el templo. Sí, a mí me tienen que repetir la pregunta porque a mí se me cayó la conexión un momento y no escuché qué es lo que estabas planteando. ¿De qué es para ti en tu corazón Cuba? ¿Qué es, cuando tú piensas en Cuba, qué sientes? Cuba es como mi mamá. Yo tuve una relación bastante complicada con mi mamá y me pasa lo mismo con Cuba. Es esa cosa que tengo adentro, que es mía, que yo soy de ella, que no la puedo abandonar jamás. Ahí está mi gente, ahí está parte de mi familia también. Espero poder regresar en algún momento, y ayudar a reconstruirla. Dios me tiene que dar la oportunidad de hacerlo. Cuba es así, yo la siento como mi madre, con la que tuve una relación bastante difícil, pero que aún así la quiero, la amo muchísimo y quiero verla bien, quiero verla prosperar, quiero verla sana. Es lo que me pasa con ella, quiero todo lo bueno que he visto aquí, lo quiero para mi país, lo quiero para mi gente. No quiero ver más sufrimiento en las caras de la gente por cosas que son totalmente naturales en cualquier país del mundo. No quiero ver más a la gente exaltada en colas por tener cosas tan básicas como la comida, que en cualquier país del mundo la hay y la encuentras. Es mucho. Ahora mismo esa pregunta es bastante complicada para mí manejarla. No puedo olvidarme de Cuba, aunque quiera. Hay muchas veces que me he dicho y que me he planteado, Daniela, sal de eso ya, te estás desgastando emocionalmente, te vas a volver loca, que si esto, que si aquello, mil cosas que me vienen a la cabeza de que para qué, que no vale la pena, que si mira, no pasa nada, que si los cubanos no despiertan, que si esto, que si aquello. Pero cuando me vienen todos esos pensamientos negativos, lo primero que me viene a la cabeza es, no es justo, no es justo, no es para nada justo. Y mientras haya una injusticia, yo voy a estar ahí. Fernando Almeida, que me conoce bien, es testigo de esto que te estoy diciendo. Mientras haya una injusticia, con la gente que yo quiero, con la gente que yo aprecio, con la gente que considero que son como mi familia, pues ahí voy a estar yo, ahí voy a estar yo. Y es lo que me pasa con Cuba. No puedo olvidarme de ella aunque quiera, no puedo. Está en mi sangre, está en mis venas, está en mi mente, está en mi corazón y quiero todo lo mejor para ella. Bueno, en mi caso, Cuba, mi relación con Cuba. Yo creo que yo si quisiera, si me lo permitiera, yo podría olvidarme de Cuba. Yo creo que salí como todos nosotros, bastante dolida y creo que podría hacerlo, podría tener una vida. Pero Cuba es un emprendimiento de ese que, como yo digo, como mis emprendimientos todos, y no me da la gana, así, y no me da la gana, eso lo decido yo, eso no lo va a decidir ningún agente de la seguridad del Estado, ni lo va a decidir, o sea, que yo me olvide, que no quiero, no me da la gana de que ellos lo hagan. Además de que ahí está la gente que más me importa en el mundo, o sea, está mi madre, está mi hermano, está mi padre, pero ni siquiera lo haría por ellos. Yo creo que un poco como que lo hago por mí, como yo creo que sí, yo me rehúso a creer que esto es solo un ciclo más de activismo. Yo estoy totalmente convencida de que esta vez es definitiva, que el 11 de julio vimos el principio del fin, el 11 de julio que va a ser un año ahora que se va a cumplir, empezamos a ver el principio del fin y quiero participar de eso, quiero aportar todo lo que tengo y estoy dispuesta a muchas cosas por eso, a poner muchas cosas en función de Cuba. Pero sí lo digo, yo si quisiera me podría olvidar de Cuba, yo no soy la
una novia que se encariña mucho con los novios, cuando corto como un ex corto, así, y entonces sin problema ninguno. Pero no quiero hacerlo con Cuba, no quiero. Y no es un amor a la tierra, de verdad. Yo creo que Abdala, ahora que estamos hablando de esto, yo creo que cuando Martí escribe Abdala, o sea, tenías razón. O sea, no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien lo ataca. Cada vez Hay que una lo digo, polémica con respecto a eso. ¿Cómo? Con respecto a Abdala, hay una polémica con respecto a Abdala y la comparación que hace Martí de cómo el amor puede ser odio. O sea, hay gente que considera que eso es impensable, que el amor y el Que la odio gente son considere lo que incompatibles. quiera, pero es que así lo siento yo, de verdad. O sea, yo no tengo ningún amor por ese pedazo de tierra. O sea, por la tierra cubana. Yo no siento amor por eso. Siento amor por mi familia y sé que como muchas otras personas, en el caso terrible, que no creo, que no va a suceder porque yo sí voy a regresar a Cuba. O sea, la dictadura la vamos a tumbar. Eso yo no tengo la menor duda. Pero que en el caso terrible de que no pudiera volver a entrar a ver a mi familia, pues la sacaría o algo así. Pero es eso, yo creo que es necesario acabar de arrancar, de sacar del poder a quienes tantos derechos humanos han violado, a esas personas que nos han cortado. O sea, no pueden seguir ellos gobernando Cuba. Entonces mi relación con Cuba yo creo que es esa, es el odio a quien nos la quitó, a quien nos la secuestró, a quien nos sacó de ahí, de mi casa. O sea, a quien me sacó de mi casa, a quien me dijo, o te vas o te voy a meter presa y te voy a hacer todo lo que me dé la gana porque yo mando, no me da la gana de que mande. Entonces creo que sí, que Abdala, que esa parte de Abdala, pues representa un poquito mi relación con Cuba. Qué feo que diga esto, ¿verdad? Esto de que no tengo amor por ese pedazo de tierra, pero sí, es así como yo me siento. Y tengo muchísima disposición. Ayer estaba conversando con Raúl Prado y con Raúl Prado estábamos hablando de cómo entrar de nuevo para Cuba. O sea, cómo entrar a Cuba, a no resignarnos, a hacer algo, a que sí vamos a seguir haciendo, a rehusarnos, lo hablaba también con Claudia Genluí el otro día, a rehusarnos a que esto sea un ciclo más del activismo en Cuba. No tiene por qué serlo. Si nosotros no queremos, no tiene. Yo sé que hay muchísimos intelectuales importantes que han hablado que se cerró un ciclo del activismo en Cuba. ¿Por qué? Si nosotros no queremos, no se cerró nada. Totalmente, totalmente. Bueno, sí, yo siempre mi experiencia, yo estuve 27 años que no quise saber absolutamente nada de Cuba, pero nada. O sea, nada, o sea, ahora cuando yo veo a mis amigos que me dicen, yo no quiero saber nada de Cuba y que no, y siempre, y me critican y dicen, ahora la fiebre esa que te da por Cuba, yo los entiendo, porque yo estuve 27 años, fue tan dolorosa la experiencia que dices, no quiero saber nada, quiero hacer mi vida y tal. Pero lo que yo contaba que una vez que guardaba una tierra roja de unas balangas que trajo mi tía de Cuba, y cogí todo eso escondida, nadie lo sabía. Cogí un hilito y metí la tierra y la guardaba y la tenía escondida. Y yo no quería saber nada de Cuba, pero tenía mi nailito. Y eso ha sido como, en el momento en que vuelves, es como un tsunami, ¿no? Es como que echas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, pero... Quiero decir, eso es un poco lo que me ha pasado a mí. Y bueno, ya para ir casi cerrando, porque ya llevamos, no creo que me pase pasarnos mucho de una hora, os quería preguntar precisamente por ese activismo y por esa continuidad del activismo. O sea, ¿qué podemos hacer? Estoy toda emocionada porque es que noto mucha sangre, mucha fuerza, mucha vida, mucho empuje, mucha pasión y mucha energía. Nada de derrotismo ni nada de eso. Entonces estoy como muy encantada aquí de escucharos. ¿Qué podemos hacer positivo? ¿Qué podemos hacer para continuar en esa lucha, en ese activismo, concretamente para avanzar en ese momento de tumbar a la dictadura? Bueno, primero, seguir en la medida de lo posible todo lo que no estaba haciendo cuando estaba adentro. Eso es lo primero. Ya teníamos redes sociales, bueno, denunciar. Estar pendiente de las denuncias a tiempo y de contactar a las personas que hagan falta en un momento de urgencia. Eso es la gente que no está involucrada directamente en el activismo en Cuba no sabe lo importante que es. O sea, se salvan vidas porque se salvan de la cárcel si usted logra hacer la llamada a tiempo en la estación de policía, si usted logra hablar con un amigo, decir dónde está, qué puedo hacer. O sea, eso salva vidas. La gente no se imagina cómo, pero lo salva. Y eso es muy importante, estar pendiente, estar conectado, tener un feedback y poder hacer de eco
y eso desde afuera es una posibilidad, es el trabajo de hacer eco, la voz. A nosotros no nos puede cortar el internet, ETEXA. A nosotros no nos puede venir un agente de la seguridad amenazando que nos va a meter preso, porque no tienes dónde meternos y porque no cometemos delitos. Aquí afuera podemos ser la voz del que no tiene voz adentro o del que no le dejan hablar y puede ser el transmisor de mucho conocimiento. Pero ahora yo creo que esta nueva oleada de emigrados y de exiliados y de desterrados pueden hacer es sobre todo vigilar, no cometer o mejorar todavía más el trabajo. Y yo creo que hay mucho trabajo de aquí afuera que voy observando que no se ha hecho. Y lo primero es sentarse y dictaminar qué estando afuera como activista puedo hacer que todavía no he hecho. Y bueno, ya hemos logrado muchas cosas. Se tienen contactos con políticos, se tienen contactos con entidades internacionales, se tienen contactos con ONG, pero eso no es suficiente. Porque ellos siempre van a estar ahí para ti, darte un apoyo, pero no es que ellos van a entrar por la puerta de los castros y decir, dásela la casa a estos niños, pobrecitos. No. Ellos necesitan que tú les des una fórmula, y la fórmula que tú tienes es que si tenemos en cuenta de que es triste que haya tantas personas, tantos cubanos fuera que no pueden estar haciendo la lucha adentro, bueno, pero somos más de 2 millones de personas, son una de las diásporas más grandes por millón, persona por millón de Latinoamérica y de la región. O sea, una diáspora tan grande, creo que es importante centrarnos y ayudar al que está afuera, al que está dentro. Pero el que está afuera necesita también un trabajo. Yo creo que hay que fortalecer el trabajo con las diásporas cubanas, porque hay muchos que están inactivos y en silencio, por miedo a algo que no entienden, o que heredaron miedos de un totalitarismo que ya no es tan eficiente. Y hay que acercarnos, y hay que ver que quieren también, porque la libertad de Cuba es una palabra muy grande que resume muchos intereses que a veces son contrapuestos, y cuando vas a ojo puntilla no es lo mismo, porque uno lo que quiere es vivir en paz, o trabajar tranquilo y no meterse en política, o no comprometerse. Y él no va a publicar en redes sociales, pero va y le manda el medicamento que necesita un preso político. Y eso hay que verlo. Y hay que acercarse con la humildad de yo soy un cubano más y vamos a conversar hoy. Eso hace falta, que es lo que hace el partido todos los días, su trabajo político que es mediocre y falso, pero nosotros podemos hacerlo un poco mejor desde una cuota de humanidad. Segundo, hay que aprender, sobre todo en estos lugares, por ejemplo, Serbia, no tiene una inmensa comunidad de cubanos y no hay una historia de una comunidad de cubanos, por lo tanto ellos están en blanco sobre el tema Cuba. Y entonces es importantísimo esclarecerles y decirles qué tienen que hacer con Cuba. O sea, qué es Cuba realmente. Porque eso le abre las puertas a un nuevo migrante, que no lo vean con que llegó uno ahí a hacerse la vida cuando él podía estar en su país paradisiaco, con playas fantásticas y con fantásticos hoteles. No, él no está aquí por eso. Él está aquí porque no le quedó otra opción. Vamos a ver cómo podemos ayudarlo. Y eso ayuda porque de pronto tienes más personas que en un momento pueden ocupar un puesto o pueden ser una persona que no va a viajar a montar de la dictadura, o que no va a recomendar que no se haga negocios con un país que es dictadura, o que va a activar un mecanismo de asistencia social para una víctima dentro o fuera, o que cuando vaya a emitirte un criterio de opinión que necesitas, te va a hablar objetivamente de Cuba, y poco a poco puedes ir destruyendo esa imagen que es el principal blindaje del régimen. Por eso tienen tantos agentes de opinión en redes sociales, de que es un paraíso donde todos son felices y el partido todos están contentos con él. Eso hay que romperlo, y eso se rompe persona a persona, adaptándose al lenguaje. A algunos le puedes hablar inmensamente en contra del comunismo. Aquí hay posiciones encontradas en Serbia y yo no puedo entrar diciendo, porque el comunismo es la mayor basura del mundo y todos los comunistas hay que meterlos presos, porque hay algunos que todavía les gusta la idea del comunismo, que respetan la democracia y dicen, bueno, ¿y este qué? ¿Qué hay contigo? Dices, mira, es una dictadura que tiene la peor parte del comunismo. No es que yo tenga nada en contra de tus valores ideológicos, pero mira, esto es lo que sustenta. Tómate un poco de distancia. Y dice, bueno, ya. Si él entiende que yo puedo seguir siendo comunista, pero que no tengo que defender la dictadura, bueno, mira, un aliado menos. Y ese trabajito así de goteo es muy importante. Y sobre todo creo que hay que mejorar las cadenas de información con organizaciones internacionales. Parte de la efectividad que hemos tenido es que hay hechos en Cuba, pero los hechos están llegando a las organizaciones internacionales y hay muchas que todavía no se han enterado. La FAO no se ha enterado de que en Cuba hay una miseria y una hambruna horrible generalizada. La FAO no se ha enterado. No le hemos enviado un informe. Las organizaciones que buscan el estudio de la situación de las personas de la comunidad LGBT están en blanco porque para ellos es un país fantástico donde no hay mujeres trans en cárceles de hombres, donde, como ya ahorita se va a aprobar, el matrimonio entre personas del mismo sexo ya es una fantasía. Y sabemos que no es así, pero no hay un monitoreo, no hay un informe apropiado.
Tampoco he visto informes respecto a las organizaciones que monitorean el estado de los emigrantes y los refugiados, que tenemos toneladas, y Cuba es como que, no sé, hay un dato de que no sé cuántas personas emigran de Estados Unidos por el mar en el Caribe. En el Caribe, entonces, bueno, está Haití, está Cuba y 2 o 3 islitas más. ¿Por qué no sale Cuba? Faltan datos y eso, mientras más precisión tengamos, son hechos inoponibles, son hechos confirmados, que son nuestras herramientas de trabajo a nivel de discurso. Y hay otro elemento que yo sigo viendo como una urgencia, que ahora mismo me parece que es mi prioridad, y de lo que decía acerca de que no hay oposición, hay opositores, pero eso a mí no me basta. O sea, es hora, yo creo que es hora de tomarse en serio, ya que hace falta hacer una cadena en la cual logremos tener una oposición. Y si está afuera y conectada con la de adentro, mejor, pero tiene que haber una oposición. Y eso no lo logra ni un líder, ni lo logra un partido, no, lo logran objetivos muy concretos y determinados, bien precisos, y implica qué se hace en cada momento. Y mientras eso no se tenga claro, no funciona. Y mientras no se hable con toda esa masa de personas que tienen objetivos diferentes, que no quieren que haya dictadura, pero quizás no se quieren enfrentar, que quieren un modelo de país de una manera o de otra, que quieren ver cambios, pero otros no. Mientras no se tenga esa conexión con esa gente, pues vamos a estar viendo personas que se presentan y dicen, yo soy la oposición, tienen aire frito y dicen, bueno, ¿y cuántos están detrás de ti? ¿A cuántos sometiste un referendo? Vamos a referirnos a la diáspora. ¿Cuántos de la diáspora votaron por lo que tú estás diciendo? No, no lo tienes. Por lo tanto, va a ser ficticio, va a ser seguidores de una red social, y eso ninguno de los políticos a los que tenemos acceso, que están en la política, se lo va a creer. Entonces, si tienes muy buenas intenciones, sé lo que quieres, pero ¿por cuánta gente me estoy jugando yo mi próximo movimiento en el partido? Si yo te sigo la rima, ¿voy a ganar algo? ¿Va a ser efectivo? No. Así que mucha gente sencillamente está en esta pausa, y eso creo que lo que tenemos que cambiar para, no para que haya un próximo 11 de julio, sino para que se acabe de una buena vez la dictadura. ¿Qué es lo que falta? Tenemos un avance muy importante. Yo creo que esto es un periodo muy importante. Es quizás el más grave que ha tenido la dictadura cubana, pero tenemos que darle un poquitico más, y el poquitico más es un poquito de sentido, de orientación, sentido en la física. Hay que orientar todos los vectores hacia un punto, concentrarlo y hacer una cirugía de mínimo acceso. Y mientras la gente no tenga eso visualizado, mientras no haya la oposición y no los opositores por ahí por un lado y por el otro, y mientras no haya un contacto más cercano con tanta gente que tenemos, se va a atrasar el proceso. Y yo por lo menos no estoy dispuesto a atrasarlo, porque ahora mismo, siguiendo la línea de Sailey, yo me puedo sentar aquí en Serbia, hacer mi vida y contar 2 añitos. En 2 añitos se viene abajo. Pero yo preferiría que se viniera abajo de una manera que yo estuviera más contento, porque mientras más tiempo se demore, más personas están sufriendo, tengo más muertos tratando de cruzar por fronteras, tengo más madres sufriendo por sus hijos, tengo más presos políticos desaparecidos como José Daniel Ferrer, tengo más personas padeciendo una mazmorra o dentro de la isla padeciendo el activismo, más edificios derrumbándose, y yo no quiero eso. O sea, yo no quiero terminar con los Castro porque odio a los Castro, o porque no me da la gana solamente. O sea, a mí no me da la gana de ser un cubano y pensar que el mundo puede ser un lugar mejor y ver que hay una costra que no permite que avance mi sociedad, que se violan los derechos humanos con carácter sistemático y planificado. No me da, eso es lo que a mí no me da la gana personalmente, y no lo voy a permitir, ni aquí ni en ningún país. O sea, ni con mi pueblo, mucho menos. Por eso que yo los quiero ir, porque está demostrado que ellos son eso. Pero por eso mismo es que tenemos que hacer las cosas un poco mejor. Se lo debemos a tantas personas por las cuales estamos tratando de luchar. Aunque ellos no estén luchando todos, se merecen un poco de esfuerzo. Y yo creo que esas son las tareas que desde afuera se pueden hacer mucho más, que no son las tareas del terreno, pero que no tenemos la ventaja de no tener ni la precariedad, ni tener que estar viendo cómo es que va un policía. Nuestra tarea es hacer bien el trabajo efectivamente y tener la tranquilidad de pensar lo que no puede pensar alguien que está dentro de la isla, porque no puede, porque tiene que pensar en cómo va a evitar una mazmorra el día de mañana. Sí, bueno, a ver, esa pregunta es la pregunta del $1.000.000. Porque hay mucho que se podría hablar sobre ese tema, sobre todo cuando uno está acabado de venir de Cuba, que uno sabe cómo funciona el activismo dentro de Cuba, porque uno lo vivió, lo vio y lo sufrió. A ver, Claudio Fuentes de Estado de SAT hace una comparación que a mí me pareció la mejor que he visto al respecto. Señores, estamos en una guerra. En una guerra, si un ejército descalzo, con palos y con piedras, se enfrenta a un ejército bien armado y bien apertrechado, ¿quién va a ganar la guerra?
obviamente lo va a ganar el ejército que mejor apertrechado esté. Lo que Fernando plantea de que en Cuba, dentro de Cuba no hay oposición, que lo que hay son opositores, es totalmente cierto. La oposición en Cuba no está bien articulada, no está bien integrada, no recibe apoyo, el apoyo que debería recibir para poderse integrar a lo que realmente hace falta en la lucha contra la dictadura, no lo recibe. Incluso, yo sé de primera mano, porque son cosas que he hablado con varios opositores y todos coinciden en lo mismo. Por poner un ejemplo, de los 20 millones que Estados Unidos destina para la lucha por la democracia en Cuba, la mayor parte del dinero se queda en los Estados Unidos. Y eso es una realidad que no se puede obviar. Y eso es una realidad que no se puede seguir callando, que no se puede uno seguir diciendo, no puede seguir uno diciendo, no hables de fulano, no hables de mengano, porque te vas a buscar un problema. No, fulano y mengano no son la seguridad del Estado. Y si uno se enfrentó a la seguridad del Estado, uno se tiene que enfrentar a fulano y a mengano. Entonces, la mayor parte del dinero que Estados Unidos destina a la lucha contra la democracia en Cuba se queda en Estados Unidos. Eso es una realidad. Eso nadie lo puede negar. Ya repito lo que dije antes para ver si se entiende. Estamos en una guerra. En una guerra, si un ejército descalzo se enfrenta a un ejército bien apertrechado, obviamente, el ejército que va a ganar es el ejército que está bien apertrechado. Los activistas en Cuba necesitan apoyo económico. Eso es una realidad. Necesitan apoyo económico. Necesitan apoyo económico porque les cortan el internet y tienen que tener una línea de repuesto. Tienen que tener un teléfono de repuesto por si la seguridad del Estado los arresta y les rompa el teléfono, como ha pasado en tantas ocasiones. Tienen que tener dinero para moverse, porque las reuniones persona a persona, conversando de tú a tú, son súper importantes. Hay cosas que no se pueden hablar por teléfono, que se tienen que hablar en persona y con los teléfonos apagados. Eso es una medida de seguridad que no se puede obviar. Y tienen que tener recursos para poderse mover, para poderse reunir, para poder apoyar a la gente que se está sumando. Tienen que tenerlos, la gente que está dentro de la isla, la gente que se está articulando. Las redes que están dentro de la isla ya creadas, hay que fortalecerlas y hay que crear redes nuevas también, donde la gente tanto se apoya a los presos políticos como a los activistas nuevos que van entrando, se les dé apoyo tanto educacional como económico a los activistas que van empezando, que se van sumando. Hay mucha gente, por ejemplo, que empieza a hablar en las redes sociales sobre Cuba, sobre el tema Cuba. De pronto despertó, empezó a hablar y empezó a buscar información y empezó a expresar lo que siente. Una cosa que yo vería súper válida sería un minicurso basado en las experiencias que han tenido los propios activistas sobre cómo enfrentarse a la seguridad del Estado, cómo hacer frente a un interrogatorio, que todas esas cosas las ha publicado, por ejemplo, Cubalex. Cubalex es una organización que ha hecho un trabajo encomiable a ese respecto, pero yo creo que se necesita muchísimo más. Para empoderar a los activistas que están dentro de las islas, para que ellos tengan las fichas que ya han tenido los que han pasado antes por ahí, que cuenten con la experiencia, que eso quede escrito, que ellos puedan tener acceso públicamente para que se puedan documentar sobre cómo es hacer activismo dentro de Cuba, las medidas de seguridad que tienen que tomar, cómo tienen que reaccionar ante un interrogatorio, ante un acto de repudio o ante un secuestro de la seguridad del Estado, lo que sea. Darle todos esos pormenores, aglutinar todos esos pormenores que ya los activistas que hemos pasado por ahí tenemos, y no solo hablo de nosotros, sino de la gente que lleva años en este tema, condensar esas experiencias y hacérselas saber públicamente, transparentemente a la gente que está dentro de Cuba y que está enfrentándose a la dictadura por primera vez. Otra cosa que considero que es sumamente importante, y de esto tú, Thais, estás haciendo un trabajo muy bueno que he podido ver, perdón, que se trata de visibilizar las propuestas de alternativa al castrismo. Las propuestas que para el día después que se caiga la dictadura, es súper necesario visibilizarlas. Es súper necesario que la gente sepa cuál es el plan de la oposición, qué es lo que la oposición quiere para Cuba, porque el discurso del régimen es que nosotros lo que queremos es venderle la isla a los Estados Unidos. Ese es el discurso del régimen. Entonces, ¿cómo desmitificamos eso? ¿Cómo desmitificamos eso? Haciéndole saber a la gente cuáles son las propuestas de alternativa al castrismo, haciéndosela saber de una manera potable, de una manera que llegue adentro de la isla en un formato que ellos puedan ver, que ellos puedan entender. Ya lo tenemos en audio, tenemos los programas, Claudio los está poniendo en audio.
Genial, maravilloso. Una herramienta que se puede utilizar es las salas de audio de Facebook, porque la mayor parte de la gente dentro de la isla entra a Facebook. Dentro de Cuba se usa mucho Facebook. Las salas de audio de Messenger creo que pueden ser súper útiles. Tenía otra cosita así. Esto también lo considero, ya para terminar con este punto, también lo considero de suma importancia, y es el discurso que se le da a las fuerzas represivas. Esto es súper importante. A las fuerzas represivas se les habla todo el tiempo de venganza. El día que se caiga la dictadura te vamos a matar, el día que se caiga la dictadura te vamos a caer a golpe, el día que se caiga la dictadura te vamos a buscar, te vamos a meter preso toda tu vida, y por ahí para allá. Si yo fuera policía, yo luchara hasta la muerte porque no gane la oposición, porque si gana la oposición me van a matar. Poniéndome en una perspectiva lógica, ¿no? Y poniéndome dentro del papel de que están jugando las fuerzas represivas. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de un estallido social, el triunfo realmente viene cuando las fuerzas represivas se le suman al pueblo, cuando la policía se le suma al pueblo, cuando la seguridad del Estado se le suma al pueblo, cuando el ejército se le suma al pueblo. Y si no hay un discurso de parte de la gente que propone la alternativa al castrismo, que empatice con ellos no se le van a sumar al pueblo, porque ellos creen que están defendiendo su propia vida, su propia integridad física y su propia libertad. Entonces, hay que dejar claro que los violadores de derechos humanos van a tener consecuencias, obviamente, pero consecuencias legales ante la ley, en un juicio justo, en un Estado de Derecho, con separación de poderes y con todas las garantías legales que ellos no nos dan a nosotros. Eso hay que dejárselo claro. Si usted viola los derechos humanos, mire, yo lo siento mucho, pero si alguien tiene pruebas de que usted viola los derechos humanos, usted va a tener que cumplir ante la ley, pero no se preocupe que va a tener todas las garantías legales. Eso es lo primero. Si usted no violó los derechos humanos, si usted simplemente estaba cumpliendo con su trabajo y era un simple funcionario, pues entonces no tiene por qué tener miedo a las represalias simplemente porque usted militó en tal fuerza. Simplemente porque usted era militante de tal fuerza, no tiene que tener miedo a las represalias siempre y cuando usted no haya sido un violador de los derechos humanos. Ese discurso que se le da a las fuerzas represivas para mí es fundamental, que se le deje de decir a esa gente de nuestra parte que los vamos a matar, que los vamos a meter preso a todos, que los vamos a desaparecer, porque esos discursos extremistas los he visto una y otra vez y no dejo de pensar cada vez que los veo qué brutos son, coño. Es lo primero que pienso, sinceramente. Llamamientos al ejército. Exactamente. El ejército está ahí para defender al pueblo, para defender la soberanía de Cuba. Para eso está ahí el ejército, no para defender los intereses de un partido. El ejército, la función del ejército es defender la soberanía del pueblo cubano y al propio pueblo cubano, no al Partido Comunista, no al Estado cubano. Si el Estado cubano es corrupto, si el Estado cubano es ladrón, si el Estado cubano es un dictador, si el Estado cubano es asesino, pues entonces es deber del ejército defendernos, no ponerse de su parte. Esa es, las cositas que me gustaría puntualizar al respecto. Apoyo económico y educacional a los activistas y periodistas que están dentro de la isla, y a la oposición como tal, a la oposición. Visibilizar las alternativas al castrismo y darles una alternativa un poco más tangible, ¿no?, a las fuerzas represivas, porque vamos a ponernos en este papel. Ellos les están diciendo, la dictadura les está diciendo, ustedes tienen que luchar con su vida para defender esto, porque el día que esto se caiga, ustedes los van a matar. Eso es lo que les dicen a ellos. Eso es lo que les dicen a ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que darles a entender que no es así, no es necesariamente así. Dejar bien claro qué es lo que va a pasar y hablarle a las fuerzas represivas, hacerle un llamamiento a que se sumen al pueblo cubano, si al final la mayoría de ellos están pasando el mismo trabajo que pasan todos los cubanos de a pie todos los días. Aunque yo vi oficiales de la seguridad del Estado con pulloveres rotos, con zapatos rotos. Yo he visto policías que no han tenido o no tienen con qué comprarle los zapatos a su hijo para la escuela. Entonces, se están pasando el mismo trabajo que el cubano. Y los únicos que los tiene ahí es el discurso extremista ese de que los van a matar cuando se caiga eso. Pues eso hay que terminarlo ya. Hay que decirle a las fuerzas represivas que se sumen al pueblo y que defiendan la soberanía de verdad del país. Que no sigan defendiendo los intereses de una cúpula que lo que los tiene es engañados. Pues, ¿qué más decir? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas desde el activismo desde fuera de Cuba. Se pueden hacer cosas para las personas que están dentro de Cuba, y creo que
que esa sería la línea principal, empoderar a las personas que están dentro de Cuba. Basta ya de liderazgos externos que no resuelven absolutamente nada, que no representan a nadie de dentro de Cuba, porque ninguno de los que estamos afuera, una vez que llevamos, bueno, es que yo creo que ya yo, o sea, no tengo ningún poder de convocatoria yo adentro de Cuba. Yo creo que eso es lo primero. Dejar la bobería en ese sentido, discúlpame que sea tan coloquial, pero dejar la bobería en ese sentido, porque ningún liderazgo por el momento externo va a resolver nada dentro de Cuba, ni tiene ningún poder de convocatoria, y además qué mezquino llamar a la gente que está dentro de Cuba a hacer lo que tú no puedes hacer desde fuera, ¿no? A exponerse como ya tú, o sea, no te vas a exponer desde fuera, sabiendo más nosotros, o sea, y con todo lo que se ha visto últimamente, la represión, los peligros, la policía mata, la policía cubana mata, o sea, las fuerzas represivas matan. Entonces, no a mucha gente, pero sí matan. Y lo sabemos y lo hemos visto, y recientemente vimos cómo mataba a este muchacho Sinan en Santa Clara. Entonces creo que eso es lo primero, y empoderar fundamentalmente a los que están adentro para que toda esta capacidad de recambio que tiene la sociedad civil cubana sea efectivamente aprovechada. Como decía Daniela, con dinero. Para mí lo primero es dinero, dinero, dinero. No solamente para pagar una multa, no solamente para comprar un teléfono. Yo dije algo el otro día que la gente, bueno, lo cogió para reírse, y es eso de que en Cuba yo no tenía ni siquiera ropa interior. Pero esa es la situación de los activistas realmente dentro de Cuba. Somos seres humanos. Los que están adentro como nosotros son seres humanos. No se van a poder tomar una cerveza como podemos tomarnos nosotros acá afuera. Pero caramba, que tengan al menos un huevo con el cual almorzar. No estoy hablando ni siquiera de desayunar, con el cual almorzar. Creo que eso es lo fundamental. Luego de eso, acompañarlos, o sea, toda esta prensa que a veces uno recibe desde fuera, decirle, como decimos en buen cubano, la candela es allá adentro. A los que hay que visibilizar es a los que están allá adentro. Y tal vez entonces en ese sentido, en temas de comunicación, asesorarlos, ayudarlos para que ellos salgan, digo yo, para que sean tan mediáticos como lo pudimos ser muchos de nosotros, ¿no? Intentar que las personas que están allá adentro salgan precisamente en estos debates, en estos espacios, no solamente los grandes líderes de oposición, los activistas también. Activistas fundamentalmente que están muy expuestos, yo creo que están mucho más expuestos en estos momentos dentro de Cuba, en este tipo de programas, en este tipo de debates, acercarlo a las organizaciones internacionales, que cada vez, por ejemplo, como cuando salió este tema, o sea, la semana pasada con Pedro, Jonathan, cuando los cogieron presos, que yo dije, bueno, se lo voy a enviar el tweet, aunque sea Erika Guevara Rosa. Y Erika Guevara Rosa, de Amnistía Internacional, lo publicó también, ¿no? Qué importante eso para ellos, que sientan que no están solos y que estamos dispuestos a acompañarlos. Y por otro lado, o sea, esto por la parte de lo que podemos hacer aquí fuera para los que están dentro, ¿no? Y por otro lado, yo creo, ojo, cuando hablo de activismo, no solamente estoy hablando de los activistas, estoy hablando también de familiares de presos políticos que las circunstancias los han llevado a convertirse en activistas. Estoy hablando de Bárbara Farrat, de Pedro López, Roxana García Lorenzo, de Jonathan López, Wilber también, Wilber Aguilar. O sea, hay muchísimos familiares, Yudinela, Yanaisi, muchísimos familiares de presos políticos que se han convertido en activistas en sí mismos. Pensarán mejor o peor, o sea, según los criterios, ¿no? de qué es bueno y qué es malo, pero lo hacen desde la autenticidad, desde el conocimiento de lo que está pasando allá adentro, y debemos ayudarlos, debemos empoderarlos con formación, como decía Daniela también, asesoría legal, como ha hecho Cubalex, ha hecho Fernando también, Eloy Viera, hay muchísimas personas que están ayudando allá adentro. El tema este mismo de los habeas corpus, cada vez que nosotros tenemos algún activista que le pasa algo, enseguida sale Fernando a buscar carnet para hacer habeas corpus y a buscar enseguida quién lo pueda llevar, y eso es importante y eso los hace sentirse cada vez menos desamparados, ¿no? Y por otro lado, yo creo que aún en el exilio y aún entendiendo este tema de que los liderazgos externos no han conducido a nada, solamente sirven para seguir, como decía Daniela, utilizando los supuestos fondos que existen para la democratización de Cuba para hacer 2 o 3 espectáculos que ni siquiera tienen efecto a nivel de diplomacia o algo así, ¿no? Con gobiernos, con organizaciones, y es obvio que necesitamos apoyo. Pues independientemente de eso, yo creo que el activismo fuera de Cuba, o sea, los activistas que nos han obligado a salir de Cuba, sí tenemos todavía mucho que hacer. Y una de las cosas que podría hacer sería volver a entrar a Cuba, ¿no? Es nuestro país, de la forma que sea,
de la forma que sea, ¿por qué tenemos que resignarnos a que, ay, nos desterraron? No, tú me sacaste de ese país, pero ese país es mío. No sé si entraré en lancha, si ocuparé los aeropuertos, no sé, pero para eso sí necesitamos organizarnos, sí necesitamos pues coordinarnos y ver cómo lo hacemos, porque ese es nuestro país y ningún gobierno tiene derecho, y menos si es una dictadura violadora de derechos humanos, terrorista y fascista, como lo es la dictadura cubana, a expulsarnos de nuestro país, a violar de esa manera nuestro derecho humano de poder movernos libremente. Entonces creo que tenemos mucho que hacer y creo que necesitamos ser más creativos de lo que se ha sido hasta ahora, y tengo muchísima confianza en que podemos serlo. Tais, tú ponías hoy un post y yo te comentaba, ¿no? De crear un movimiento, o sea, unirnos como movimiento. Y yo me refería sobre todo a este nuevo exilio, a estos que acabamos de salir de Cuba, que no significa en lo absoluto que entremos en contradicción con las personas que como tú llevan 20 y tantos años fuera de Cuba, para nada. Pero sí tenemos una forma de ver, 24, 28, 27, ya. Pero sí tenemos una forma diferente de ver la realidad cubana, de ver la cercanía y de entender, o sea, una cercanía diferente, ¿no? Que nos hace pues tal vez empatizar más entre nosotros que con el exilio que lleva más tiempo. Y a eso me refiero yo cuando hablo de organizarnos como movimiento. Y luego, pues por supuesto, unirnos, cada cual por su pedazo, sí, independientemente, pero sí creo organizarnos. Yo confío mucho en que lo podemos hacer. Yo sí estoy muy esperanzada y sí tengo muchas ganas de seguir dando guerra. Yo me fui, pero yo no me fui cansada. O sea, yo no me fui cansada de dar guerra a la dictadura. Todo lo contrario. Cansada estoy ahora, que yo digo, me cogió el sueño americano, porque tengo sueño. Desde que llegué no he parado, pero yo no estoy cansada de luchar contra ellos ni nada por el estilo, y de que eso no quepa la menor duda. Y creo que como digo, muchísimas personas. Fernando no ha parado desde que llegó, Daniela tampoco, Carolina Barrero, Junior García, el mismo Junior García tan vilipendiado, tampoco ha parado. Es mucho, somos muchos los que hemos salido y que seguimos con esta idea de que vamos a seguir, o sea, resistirnos a hacer el cierre de un ciclo más del activismo. No tiene por qué ser así. Bueno, ya yo creo que hemos estado mucho tiempo. No sé si queréis decir alguna cosa así como conclusión, así muy breve. La vamos a tumbar, la vamos a tumbar. La vamos a tumbar, la vamos a tumbar. Bueno, yo me voy a la cama con un chute de día hoy que vamos, no me lo creo ni yo. O sea, yo estoy aquí como si fuera las 10 de la mañana. Os lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y bueno, claro que vamos a volver. Claro que vamos a volver, por supuesto que vamos a volver. Esa es una idea que está sonando mucho últimamente. Yo lo he visto por varios sitios y hay gente que se está vertebrando para ir en masa. O sea, esa idea de ir en masa, de regresar, es algo que se está moviendo. Y yo creo que, bueno, que es cuestión de organizarnos. Y bueno, que cada uno, este puzzle, ¿verdad? De tantas piezas, tantas piecitas que hacen falta, pues nosotros que somos electrones libres, que no estamos en principio asociados a ningún partido de momento, o no sé, a lo mejor a vosotros os animáis, pero bueno, también es muy interesante el poder que tenemos de movernos y cómo podemos vertebrar, cómo podemos unir a este con el otro. A mí me encanta cada vez que veo a personas que hacen un trabajo parecido, enseguida pongo en contacto. Tienes que hablar con Florito, tienes que hablar con Miguelito, tienes que conocerla. Y eso es algo que los activistas también podemos hacer porque tenemos como una imagen muy global, ¿no? de lo que está sucediendo y es muy hermoso, ¿no? este trabajo. Así que bueno, ¿qué os puedo decir? Os deseo lo más hermoso de este mundo y nos deseo volver a nuestra isla y verla convertida algún día, por lo menos verla en proceso de convertirse en un país maravilloso como puede ser. Muchísimas gracias por haber cantado y bueno, aquí estamos. Ya sabemos que aquí tenéis una... Gracias a ti por propiciar estos espacios. Gracias a ti, Tais. Haces un trabajo maravilloso. Venga, vosotros. Abrazo. Gracias a ti, Tais. Un abrazo grande. Encantado. Chao, chao.